es del Departamento de Estado, o X desde Homeland. Vos no te ibas a suscribir gratuitamente. Claro. Ahora, si te dicen que es de alguien privado y que es un empresario, todos nos suscribimos masivamente. Está el tema que acá yo siempre traigo, de que se trata de presentar las redes sociales como una cancha que no está inclinada hacia ningún lado, cuando no solamente está inclinada, sino que hay una persona que tiene un joystick y puede ir decidiendo a dónde inclinarla en cada momento, en tiempo real. Pero antes eso pasaba por las preferencias de consumo, ¿no? Uno se preocupaba, no, están orientándote o están investigando en términos más comerciales. Ahora es consentido, se están avanzando. Absolutamente, con la política. Bueno, vos nombrabas a Peter Thiel. Peter Thiel dice explícitamente, yo soy un cruzado que voy a defender a la CIA y el Departamento de Estado a Estados Unidos porque él fue el que me hizo crecer. Che, Sabino, recordemos el caso de la empresa esta de la cooperativa de Vaca Muerta, iba a contratar a Huawei. Vos estuviste en Huawei. Sí, la verdad que... ¿Cómo es? Pues tenemos unos videos para compartir. Esto no es Huawei, es parte de China. China pensé que este era Huawei. No, pero sí, está metido Huawei porque China ahora se metió hace, te diría, 3 años en un proceso que es el esquema de humanoides, ¿no? Ajá. Y fíjense cómo... Vengan a ver la imagen porque es muy impresionante. Sí, acá estoy en una situación que me permitieron hacer esto, que estoy entrenando a uno de los robots humanoides. Y ven atrás, hay muchos ingenieros jóvenes chinos que su trabajo es entrenar 6 horas a estos robots en distintas tareas. Sí. Estos humanoides están hechos, como decíamos con el tema de la inteligencia artificial, con código abierto. Sí. O sea, a diferencia, acuérdense que nosotros estábamos habituados a ver a Boston Dynamics, a los de Tesla. Bueno, en este año ha pasado a la delantera China con el esquema de la producción de robots humanoides, que hablamos siempre del ecosistema industrial y cómo China ha armado un esquema de solapamiento industrial, donde, acuérdense esta entrevista que hace Jim Forley o el mismo Tim Cook, que dice, no hay manera de ganarlos porque el auto ahora es como un celular, está integrado en la inteligencia artificial, está integrado... Entonces es muy difícil. Y acá... ¿Y estos para qué son esos robots? Bueno, primero, yo lo primero que le pregunté a esta compañía es, bueno, pero esto no va a reemplazar el trabajo humano, porque además de la robotización. Bueno, acuérdense que China está en un proceso... China, a diferencia de Occidente, y esto es algo también para discutir con Nico, en vez de ver la tecnología como una amenaza, la ve como una nueva fuerza productiva. Por eso tiene un concepto muy vinculado al tema del marxismo, del materialismo y del avance científico. Dice, no, esta es una nueva fuerza productiva que tenemos que apropiárnosla. Incluso la inteligencia artificial está vista como la quinta revolución industrial. Claro. Lo que te va a desarrollar no solo los procesos el tema industriales, sino cognitivos. El tema es cómo y hasta dónde. Tutelados por el Estado, ¿no? Porque fíjate, esta compañía tiene El tema acciones... es qué hacer con la gente después. Bueno, primer tema, acuérdense que nosotros dijimos, bueno, la población china, 1.447 millones de habitantes, pero están en una tasa de natalidad decreciente. Este es un problema que está atravesando la mayoría de los países desarrollados, bueno, Japón con mucha gravedad. Una manera de resolverlo de China es a través de una nueva revolución productiva que tiene que ver no solo con la inteligencia artificial, sino con la aplicación de la robótica a procesos. Yo cuando le pregunté para el uso, el primero era para el esquema de los adultos mayores. Acuérdense que China también tiene hoy la mayor expectativa de vida que Estados Unidos, y están cada año superándolo. Y el tema de adultos mayores es un tema muy importante para el cuidado de adultos mayores. Para darles más autonomía, complementarlos para que tengan más autonomía. Me decía, en 15 años va a haber más celulares o la misma cantidad de humanoides que celulares. Entonces ya no vas a necesitar el celular. Vas a convivir como un asistente. No, por eso, es de ciencia ficción. Qué miedo. ¿El Estado chino está pensando en darle más horas libres a los ciudadanos? El Estado chino está reflexionando sobre algo que se había discutido en Europa, que es la renta ciudadana. ¿No? Está a ese nivel. ¿Por qué? Porque, de nuevo, la base filosófica de China, en definitiva, es el socialismo, el comunismo. Entonces, la productividad hay que socializarla. Entonces, si vos mejorás la productividad, lo que vas a hacer es un esquema de ingresos ciudadanos. Van hacia ese nivel. Ahí me parece que el enfoque, cuando uno lee sobre cómo está viendo este tema, se está viendo desde China, y siempre, digamos, para tomarlo como referencia, para después desarrollar desde acá una posición absolutamente propia, porque además es inimitable lo que está haciendo China, por escala, porque viene apoyado sobre una historia milenaria que nosotros no tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que acá cometemos un error de perspectiva, que es contraponer a las personas y al trabajo con la tecnología, cuando la tecnología en realidad es una herramienta. Y la contraposición es entre las personas y el trabajo y el capital. Esa es la mirada marxista de China, pero que creo que en algún punto sirve para entender esto. ¿Por qué?
Porque cuando quien toma las decisiones es la política, son las personas, son los trabajadores, en el caso de China, a través del Partido Comunista, esa tecnología no necesariamente tiene el mismo desarrollo que cuando las decisiones las toma un grupo de empresarios pensando en maximizar sus ganancias. Pero además hay un punto para mí. Entonces central. ahí lo que pareciera, como un conflicto, como, uy, mira todos esos robots, van a ser un problema para nosotros. Es una solución. China piensa, mira todos esos robots pueden ser una gran solución para No nosotros. solo eso, sino que hay algo interesante de lo que dice Nico, que está regulando eso. O sea, está prohibiendo que vos desplaces a trabajadores si se puede reemplazar. Eso está haciendo legislación sobre el tema de vanguardia. Y además está avanzando el tema educativo. China ya es obligatorio en primaria, en secundaria y en universidad los contenidos de inteligencia artificial. Digo, por eso Y esta déjame brecha es agregar algo importante. más. Es muy interesante leer los documentos que van saliendo sobre el tema, el discurso que dio hace un par de semanas Xi Jinping cuando abrió la conferencia La mundial de Weico, claro, inteligencia y el artificial. acuerdo que está haciendo con respecto a la regulación. Y distintos autores también que están viendo el tema. Y lo pones al lado de la encíclica del Papa, ¿no? del Magnifica Humanitas, Muy porque interesante. están hablando de lo mismo. Exacto. Y la verdad es que a mí, que no soy ni católico ni marxista, cuando veo que el Partido Comunista Chino y el Vaticano están hablando de lo mismo y se preocupan por lo mismo en los mismos términos, digo, che, me parece que a esto hay que prestarle atención, porque son dos de las instituciones y de las epicentros de pensamiento, de poder, de doctrina más importantes del mundo. Y están diciendo, che, mira que esto, lo que está haciendo el Pentágono y Silicon Valley va a terminar muy mal si no lo Yo creo que tomamos de nosotros raíz. podríamos dedicar un capítulo específico a esto, porque me parece que ahí tenemos tela larga para Un hablar. capítulo de 10 días. Sí. No, pero uno especial sobre este tema de tecnología, porque me parece que está para profundizar de manera muy, muy profunda y con temas puntuales, y sobre todo algunas ramas tecnológicas, me parece, no solo inteligencia artificial, lo que va a ser el hermanamiento entre la computación cuántica, que agiliza el procesamiento de datos, con la inteligencia artificial, y cómo Nico nombró esta cumbre, donde hubo un acuerdo para regular y también socializar, porque se trata de eso. Estamos hablando de un nivel de tecnología que, como dice Nico, o se queda en manos privadas de personas o se trabaja y puede ser un salto productivo, sobre todo para países del sur global como nosotros. Claro, nos fuimos de tema. El tema de ver era la soberanía, pero bueno. No, pero es un todo tema tiene que de ver con soberanía. todo, porque si vos no manejás tu tecnología, muy soberano no sos. Y también trajimos porque yo lo que trajimos un video importante que sería mostrarlo, de lo que implica este posicionamiento en términos de las relaciones diplomáticas de Argentina, y lo que implica en términos de la erosión de la capacidad de Argentina y su diplomacia exterior. Primero, hay un informe que me parece interesante de citarlo, del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, que nadie puede decir que es de izquierda, muy fuerte, donde informa de cómo de un año para otro en Naciones Unidas cambió la posición de Argentina en favor de votar automáticamente alineado con Estados Unidos, pero él habla de un porcentaje de este informe del 30 al 97%. O sea, un esquema de alineamiento automático en cuestiones, algunas paradigmáticas, como fue la condena a la esclavitud, o sea, donde vos te pones en contra de la comunidad africana, que además venía respaldándote en el reclamo de soberanía e integridad territorial por Malvinas. Entonces, eso puedo hacer un punto ahí. Argentina votó, era una resolución rechazando la esclavitud del siglo XIX, la esclavitud africana. O sea, la verdad, bastante sencillo votar a favor. Es como, estoy a favor de que todos sean felices. Sí, pero podés votar en contra. Habilitaba el reclamo de indemnizaciones. Y eso era lo que estaba detrás. No, está bien, pero claro, no había pensado esta segunda parte. Terminás poniéndote en contra a todo un continente que te apoyan las cosas tuyas. En el sistema de Naciones Unidas, la comunidad africana, que ahora, que yo siempre les digo, está teniendo una dinámica económica enorme, promedio del 4%, con países como Etiopía creciendo al 11%, donde está, de nuevo, nuestra complementariedad. Por esto lo de tricontinental me parece muy interesante esto que están haciendo estas organizaciones. O sea, ese alineamiento automático nos perjudica. Pero, repito, estamos peleándonos con los dos actores que tenemos más importantes, relevantes en términos convencionales, que son Brasil y China. Y eso, como decía María, porque así termino la reunión, o sea, obviamente que si vos mejorás tu coordinación y tu cooperación y tenés una relación más madura, por ejemplo, nunca viajó Milei a China, viajó más de 20 veces a Estados Unidos, nunca viajó a tu segundo socio comercial, los términos de intercambio cambian mucho, porque vos podrías tener inversión en infraestructura, podrías tener transferencia de tecnología. De nuevo, China tiene una estrategia, un libro blanco de lo que quiere para América Latina, ya escrito en el 2008, actualizado en el 2016, reactualizado en el 2015. Nosotros no tenemos nada similar. No sabemos. Y eso lo deberíamos hacer también con nuestra región. Y ahí es donde viene el capítulo, yo creo, muy importante de Brasil. Más allá, nosotros siempre
tratamos de dar una imagen optimista y un mensaje también optimista. Y yo creo que acá los países más grandes de esta región, ¿no? Que son Brasil primero, México y Argentina después, la verdad que tenemos una oportunidad histórica en este retroceso o en esta erosión de la soberanía o esta injerencia muy fuerte que está teniendo Estados Unidos, porque bueno, ahora tenemos otros momentos importantes que son la elección de Lula, ahora en octubre. Y después también está México y la elección de Argentina el año pasado, donde más allá de este retroceso porque tenemos que decirlo, también hay una injerencia muy fuerte en los procesos electorales de Estados Unidos. Esto que está pasando en Brasil ha pasado en muchos de los países y está pasando muy fuerte en Argentina, ¿no? Porque no es casual que vengan acá estas plataformas que de nuevo generan sentido y que inciden, y lo ha dicho el propio Trump: yo salvé la presidencia de Milei, ¿no? Descaradamente. Entonces, me parece que es importante reflexionar sobre la conciencia que tiene que tener toda la militancia nuestra por este momento histórico particular donde tenemos que realmente juntarnos, tener una coordinación regional, incluso si no estamos en el gobierno. Hay maneras de cooperar con China muy importantes, aún no estando en las relaciones de... ¿Qué pasa para vos en términos geopolíticos si pierde Lula? Bueno, la verdad que yo creo que Milei lo está ayudando mucho. A Lula. A Lula, lo ayuda mucho, porque es una injerencia. Primero fue a un acto de campaña que rompiendo legislación interna. O sea, vos tenés, acuérdense, incluso acá en códigos electorales donde está prohibido hacer campaña, y acá vino un presidente de Argentina a hacer campaña por un candidato de Brasil, con lo cual ahí ya hay un problema jurídico interno del orden interno. Y después, por supuesto, también hay un despertar nacional. Acá en Argentina, hablábamos justo del Mundial, del reclamo de Malvinas, de la ley de extranjerización de la tierra. Hay un sentimiento nacional que por suerte se está despertando y donde estamos viendo con mucha claridad qué implica este sometimiento con Estados Unidos. Y yo estoy seguro que la mayoría de los argentinos de sentido común no quieren esta pérdida de soberanía tan abrupta. Pero acá tuvo un impacto, está bien por la situación económica, pero acá la frase de Trump, si pierde Milei yo le suelto la mano, tuvo impacto. ¿Por qué? Porque estamos débiles, porque si nos soltaba la mano era un quilombo ese lunes. Pero cada vez menos. En Brasil vos decís que no. Yo creo que cada vez menos, porque vos fíjate que esto que hace Lamelas, lo que le dice, te vamos a sacar las visas. Y la cooperativa dice, bueno, no tengo tecnología equivalente. Pero este es el sector privado, no es el gobierno. No es el gobierno, pero acá, de nuevo, la diferencia con Trump, que Trump tiene su mejor alumno acá. No necesita hacer ninguna presión al gobierno. Entonces, en Brasil, yo creo que Brasil ha tenido una posición, incluso ha tenido, con el primer embate de Trump, ha tenido un capítulo de diálogo, porque Brasil ha tenido, Itamaraty tiene una relación más madura en las relaciones internacionales. No establece, o sea, tiene una lógica de decir, bueno, voy a comprar la pelea, voy a tratar de sacar las ventajas que es lo que debería hacer Argentina de esa en pelea. este escenario, de sacar las ventajas comparativas, incluso de esta pelea. O sea, vos no ves un escenario por ahora que pierda Lula, lo ves más la fortalecido. elección no es fácil, No. O sea, la verdad que últimamente estamos viendo que se llega a la instancia del balotaje, que no hay nada, pero yo creo que lo de Milei, el intervencionismo de Milei juega a favor de Lula, porque hay un ser nacional en Brasil muy fuerte, y acá hay una injerencia casi insoportable, digamos. Y tenemos... que no solo fue a Lula, fue también al presidente de la Corte Suprema, ¿no? Que esto es importante. Lo insultó. Se metió con poderes estatales. China nunca juega a favor de candidatos. Vos decías claramente que trata de no tener injerencia directa en la política nacional de cada país. Pero China, ¿cómo juega esos partidos cuando claramente no le resulta indistinto el resultado electoral? Bueno, China no tiene un esquema de avance bélico o de sanciones económicas, pero juega con el comercio. O sea, por ejemplo, yo siempre cuento cuando Australia empieza a cooperar con el esquema AUKUS con Inglaterra y con Estados Unidos, el tema de los submarinos nucleares. Australia, acuérdense que está bastante más cerca, tiene casi la vende y produce las mismas cosas que Argentina, pero tiene un tratado de libre comercio, está muy cerca de China, tiene una cooperación, y tenía en ese momento que empieza este alineamiento más fuerte con Inglaterra en términos tecnológicos. ¿Y China qué hace? Por ejemplo, le pone aranceles al vino, que eran unos grandes exportadores de vino, y aparecen también cuestiones fitosanitarias con el tema de la carne. Entonces, fíjense, Australia era el segundo proveedor de carne vacuna a China. Ese mercado lo ocupa Argentina. Claro. O sea, fíjense, de nuevo, hoy China lo que tiene es un gran consumidor. Entonces, además de un productor de bienes, es un gran consumidor. Y en este esquema de interdependencia no es solo con Estados Unidos, tiene una lógica de interdependencia con el mundo, porque a China le conviene que haya más sectores medios, porque le van a comprar más productos. O sea, está en una lógica distinta, porque me parece que acá
nosotros siempre hablamos de los procesos de historia y que parte del gran desarrollo de China tiene que ver con haber utilizado la dinámica Claro. con Estados Unidos, Ahora, porque muchas de las empresas se radican primero por la mano de obra barata, Sí. pero después China se queda con la industria y la industria te da trabajo. Entonces, ahora la discusión de Estados Unidos, perdimos la capacidad industrial y además ahora perdimos los sectores medios, ¿no? Ahora, pero siguiendo esto que dice María, ¿no? O sea, evidentemente a China le debe, en cualquier país del mundo, no solo acá en Brasil, le debe parecer mejor una opción política que otra. Ahora, Lo propone, en el marco de de- Naciones Unidas hace, Sí. hace propuestas que tienen que ver con el multilateralismo. No, pero mi pregunta era, debe haber un montón de países del mundo que gobiernan fuerzas políticas que no son alineadas ideológicamente con China. Ahora, ¿tiene vínculo inteligente esas fuerzas políticas con China, distinto al que tenemos la Argentina con China? Vamos a hablar de casos de acá vecinos. Chile. Sí. En Piñera de Chile estaba proponiendo hacer un cable con Huawei de telecomunicaciones. Sí. El Uruguay de la calle Pau, proponía hacer un tratado de libre comercio con China. Sí. O sea, esto es muy clave, es clave lo que decís. Acá nosotros tenemos una miopía, de nuevo, de comprar, incluso también una miopía desde el progresismo, ¿no? De tener a veces más prejuicios con China que los que han avanzado a veces gobiernos de derecha más con China que gobiernos de izquierda. A eso me Ahí, refería. igual, En Argentina. ahí- No, en la región. En la región, por Mira, eso. En Argentina con Macri, aún con Macri, con Macri ha avanzó tenido un montón. una relación muy O fuerte. intentó. Han conseguido también financiamiento, la ampliación del Caucharí. Macri tenía la ventaja que tenía al padre, Claro, que de era muy muchos respetado en años. China, con un desarrollo de comercio muy importante. Por eso digo que Por eso mi pregunta es, ¿qué anomalía que es el gobierno de Milei? Porque no es que China negocia con gobiernos comunistas de todo el mundo, negocia con gobiernos de cualquier tipo ideológico. Milei se perdió grandes oportunidades, incluso que podrían haber consolidado su fuerza política. Claro. Porque fíjense esto, que aún con todo este alineamiento con Estados Unidos, esta exclusión de la licitación de empresas chinas, esta lógica, porque lo primero que hace Milei es comprar aviones usados a Estados Unidos, Estados cuando Unidos. había una opción china mucho Sí. mejor y 0 kilómetros. Todos estos posicionamientos, China con este concepto de paciencia y estrategia le renueva el swap, sigue manteniendo un comercio, pero, como decís vos, en esta lógica donde vos liberalizás, distinto a Trump, también le están comprando más bienes a China. O sea, en algún punto China se beneficia con la dinámica de Milei. Claro. De nuevo, el que se perjudica es la sociedad argentina. Si vos no tenés un proyecto, no tenés Claro. Y por supuesto que yo creo que por eso Milei, con el prejuicio ideológico y este alineamiento, se pierde muchísimas oportunidades para Claro, los digo por países eso, argentinos. esto no es una sección a favor de, por ejemplo, comprémosle todo a China. De hecho, al revés, o sea, parte de nuestras discusiones es cuidemos la industria argentina. Bueno, pero fíjense, Eh, acá tenemos un video, volviendo a lo que está generando la administración de Milei y lo que está... Mire, este es un video de ¿Qué la es esto? embajada argentina Ajá, del partido con Egipto, ¿no? Donde nosotros solíamos hacer eso. sí. Convocábamos a los chinos para que vengan a ver los partidos, pero fíjense esto. Este es, de nuevo, esta es la gestión Kirchner, ¿no? La embajada Sí. argentina hoy es una góndola de productos chinos. O sea, claro, como no tiene ahora ahí vamos a ver cómo van entrando. Esta es la embajada ahí donde La estuviste vos. embajada argentina, de Argentina, Sí. donde vos te vas a ver, no vamos a nombrar las marcas, pero vas a ver toda la aparatología y todo este evento está organizado por empresas chinas. Entonces, hoy la embajada argentina se ha transformado en una góndola de productos chinos. Pero Pero es no increíble. tiene mucho sentido. Fíjate, acá vas a ver las marcas, incluso hay un auto chino mostrándose en la embajada argentina, hay bebida china mostrándose en este evento. No. ¿Y por qué está este disparate? Y porque, como no hay recursos, los que organizan son los mismos empresas chinas, entonces que se sponsorean. Entonces estamos un Pero disparate. debería ser al revés. O Por eso sea, digo eso que que dijo estamos- Kirchner de salgo a vender a Argentina, Estamos, lo dijo mal, pero fíjense, es buena. fíjense las marcas. Sí. Ahí ahora Tiene que haber van a empresas entrar- argentinas Esto está ahí. en las redes chinas, no es nada secreto. Esto porque fue un evento abierto, pero fíjense que está todo customizado. En la Sí. embajada argentina está. Mira, ahí está, esa es la bebida Qué linda nacional la china. embajada. Claro, debería haber vino y cerveza argentino ahí. Bueno, fíjese, eso es bebida china y después ahora va más adelante está, bueno, electrodomésticos chinos, autos chinos, o sea, hemos transformado la embajada argentina en una góndola de productos chinos. Esto es lo grave de lo que está haciendo Qué fuerte la esta diplomacia imagen. ¿Te puedo de dar Milei. un datito interesante? Este año le vamos a pagar a China 153 millones de dólares por las represas que no construimos. El año que viene le vamos a pagar a China 300 millones de dólares por las represas del sur que no construimos. En el 2028 le vamos a pagar otros 300 millones. Y así cada año
Bueno, eso es una pagándole tragedia. hasta pagarle 1.100 millones de dólares por cosas que no Ya hicimos. te pusiste un tema de las represas, porque cuando vos financiás infraestructura, por eso yo digo que lo que te propone China es el financiamiento de infraestructura barato, ¿no? Con estos créditos concesionales. Acá es donde es importante esto de tener políticas de Estado, ¿no? Y esta oportunidad que tiene Argentina de recuperar el gobierno en sintonía con Brasil y con México, los 3 países más importantes, de poder volver a recuperar un poco de soberanía regional, tiene que ver con lo que vos decís. Cuando vos, y con lo que nosotros estamos trabajando también de ámbito universitario con otras fuerzas políticas. Vos con China deberías tener política de Estado, porque cuando financiás una obra como las represas, es una obra que tendría que haberte llevado 6 años y que se va a transformar, como decís vos, 2013 fue bueno, la licitación tendría que de haber las estado represas. terminada. Entonces, estás en el peor del mundo, ¿por qué? China te da un crédito, vos no cumpliste con la ejecución, porque acuérdense que primero se politizó el tema, porque ahí sí intervino Macri, se quedaron con parte del... Metieron preso a empresarios argentinos que le pedían denunciar a Cristina, o sea, solo le pedían eso para salir de libertad. O sea, intervino la política, pero claro, vos firmaste una obra que es la obra, la represa más grande en Latinoamérica que financia China, y estás incumpliendo. ¿Y qué pasa? La primera reunión que tiene Macri con Xi Jinping, que le pide el financiamiento de Caucharí, el parque fotovoltaico más grande de inversión que tiene Argentina, en Jujuy, Xi Jinping le dice, perfecto, yo te doy el financiamiento, pero cumplí con los pactos persistentes. Claro, lo que ¿Qué eran ya los pactos teníamos. persistentes? Como decía Fernando, las represas. ¿Qué? Vuelve Milei en este acercamiento que yo, y lo primero que dice China, tenés las represas, porque acá estás hablando de políticas de Estado. Entonces Sí. nosotros deberíamos tener, para el esquema de inversión en infraestructura, consensos entre los distintos partidos, ferrocarriles, acueductos, represas, parque fotovoltaico, todas las obras de infraestructura, nuestra central nuclear, que te financia China con créditos muy blandos, que te apalanca todo el sector productivo de construcción, que Argentina lo que necesita, tiene un déficit logístico enorme. O sea, para crecer Argentina necesita inversión en infraestructura. Sí. O sea, este gobierno, este parate de infraestructura de 4 años, que está delegando además en la provincia, realmente va a tener un impacto muy fuerte. O sea, el gobierno que se haga cargo después de este gobierno va a tener que avanzar de cero un montón de cosas, porque se va deteriorando mucho el intercambio de Argentina. Por eso digo que lo que está configurando este gobierno es una lógica absolutamente extractivista, y eso después te genera una matriz de dependencia muy fuerte con todo el sistema internacional. Te hago una pregunta, volviendo al inicio de todo esto, que fue el Hicimos caso... 100, ¿eh? Sí, es que tenemos 100.000 más. Pero volviendo al inicio de todo esto, que fue el caso de esta empresa argentina, una cooperativa, contrató a Huawei, como contrató a un montón, se metió la embajada de Estados Unidos, los apretó, el gobierno argentino no hizo nada, etcétera. ¿Pasa que el gobierno chino intenta que empresas donde opera China no contraten proveedores de Estados Unidos, o europeos o de otros? O sea, ¿pasa algo así? Es al revés. Yo te dije que hay 80 empresas en China, norteamericanas, Sí. que hay una interdependencia enorme, que están radicadas Tesla, Apple, muchísimas de las empresas más importantes de Norteamérica, porque China lo ve, como decía Nico, como parte del proceso productivo. De hecho, parte del crecimiento de China tiene que ver con la industria automotriz, con Alemania. Claro, después lo que te pasa es que cuando vos tenés un Estado planificando a largo plazo, solapando los sistemas industriales, y ahí haces la diferencia. Entonces, cuando China se quiere dedicar al tema satelital, pasa a ser el mayor fabricante de satélites. De repente aparece Humanoides, pasa a ser el mayor fabricante de humanoides. Porque tenés políticas de largo plazo, políticas estatales, y un esquema donde la tecnología la pones a disposición. O sea, hay un avance tecnológico y socializás. Entonces, todas las fábricas automotrices tienen la misma tecnología disponible. Y algo para dar más ese además salto. de la planificación, porque está la planificación y está el poner a lo humano en el centro, pero también hay una decisión política que es que el excedente se destina a eso. No, tal cual. Es decir, exactamente. así como en Occidente el excedente está todo en manos de 15 tipos, por eso hablamos de supermillonarios, porque son tipos que llevan 30, 40 años quedándose con una porción cada vez más grande del excedente. En China hay un Estado que dice, no, miren, ustedes van a llevarse una partecita, pero la mayor parte se va a destinar a hacer trenes, a hacer represas, a hacer autopistas, a planificar. Lo de humanoides es un gasto enorme. Y acá tenés Claro. un consorcio del Estado con las empresas principales. Hablamos de Huawei, está Xiaomi también con otro de los rubros. Y hoy, en un año, ya están liderando. Entonces, esto que dice Nico es muy importante. Vos tenés no solo, sino incluso Huawei es una de las empresas que más invierte en investigación y desarrollo del mundo en proporción con otros sectores. Entonces, la clave es esto, cómo está Claro. perdiendo terreno en el esquema de inversión en tecnología, en el ecosistema educativo, porque también vos ves esto que está pasando con plataformas de inteligencia artificial como DeepSeek en su momento, como Kimic, tiene que ver con ese entorno también
de avance de este cambio también del sistema educativo. China está haciendo una reforma enorme en su sistema universitario, incluso eliminando carreras producto de la inteligencia artificial. Claro. Bueno, hay carreras que, esto otra cosa interesante que nosotros debíamos problematizar, ¿no? Ahora estamos en una situación de resistencia al sistema educativo, pero nosotros deberíamos promover el sistema, que nuestras carreras estén orientadas fuertemente a nuestros objetivos de desarrollo a lo nacional. Que necesitamos. Entonces, totalmente. Me parece que ese es el kit de cuestión que tenemos que ir discutiendo para ganar soberanía, en definitiva, en la mayoría de los sectores y buscar también un proceso de industrialización de todo esto. ¿Tenés una charla ahora prevista? ¿Cuándo? Tenemos ahí el FLIER. Ahí acá está. tenemos... Clúster de Innovación Tecnológica Argentina. Qué lindo. Esto es lo que yo digo, que donde uno puede poner su granito de arena y me parece que es importante para trabajar. Nosotros estamos trabajando mucho en el sector universitario. También estoy muy orgulloso porque el lunes hicimos la apertura de la tercer corte de la maestría que está en UNPAS, que siempre agradezco al rector de la Universidad de José Cepaz. Yo soy graduado de una universidad del conurbano de Lanús, así que para mí también es una devolución y la verdad que ya tenemos la tercer corte. Esto, digo, en esta etapa de resistencia donde hay muy malos salarios. Hay mucho interés en docentes. estudiar China. No, este año se va a graduar la primera y segundo corte. La verdad que es una maestría, o sea, es arancelada. ¿Y esto para qué es? Clúster de Innovación. Nosotros estamos lanzando con este criterio el jueves de la semana que viene, jueves 20 de agosto. Jueves 20, en la sala Estela Carlotto. De paso le mandamos un saludo a Estela y a Remo, que yo trabajé mucho tiempo en la Cámara de Diputados con Remo Carlotto. Y va a estar el embajador chino y el decano de la Facultad de Exactas. Que además, esto es en el edificio, no sé si conocen, el Cero Más Infinito. Una locura. También es un orgullo. La verdad que el sistema científico-técnico que tiene Argentina es maravilloso. Y lo que estamos proponiendo acá es invertir la lógica. Argentina romper esta lógica solo vinculada al tema primario, las exportaciones de bienes primarios, sino pasar al esquema de servicio y a la cooperación tecnológica con nuestro sistema científico-tecnológico. Me parece que tanto para este avance de inteligencia artificial o el esquema de servicios es muy interesante. Estamos lanzando este clúster de innovación tecnológica. Espectacular. El día 20, así que los convocamos jueves ahí. de la semana que viene, 10:30 de la mañana, ahí en el Cero Más Infinito, que, como dice Sabino, es un lugar para... ¿Vieron que vos ves en las películas Google y esos lugares y decís, realmente un orgullo argentino ese lugar, la verdad que es público, además. Es público, es realmente maravilloso. Nosotros recibimos también delegaciones ahí, la verdad se quedan impactados. Es un orgullo mostrar el sistema universitario argentino, la verdad. Sabino, ¿cuándo volvés? Porque acá había mucha presión. Tenemos que volver pronto. Quiero saber qué pasa con los códigos abiertos y la guerra con Silicon Valley. Bueno, ahí yo creo que ahí podemos tener un capítulo. Bueno. Tenemos que tener un capítulo específico. Así que bueno, muchas gracias. Pero hacemos uno de tecnología, sí, totalmente. Sin duda, sin duda. Bueno, nos vemos pronto. Nuevo capítulo de Argentina con Sabino Vaca Narvaja, al cual ven acá, al cual ya habitualmente lo leen en el Destape. Publicó una nota muy, muy potente sobre esto. Fue muy fuerte lo de la cooperativa esta. La verdad que pasan tantas cosas. Bueno, ahora tenemos que hablar del comunicado de Messi que dice que se retira, ¿viste? Entonces nos explotan cosas todo el tiempo. Pero que se meta una embajada, decirle a una empresa argentina con quién puede laburar, es ¿Llegaron a ver el video que sacó el Departamento de Estado ayer? No, impactante. Impactante. Pero... Estábamos hablando del corolario. Vi que estaban hablando del tema, pero no sé si lo llegaron a ver. No. Vamos a ver un ratito ahora en el editorial, porque es Estados Unidos básicamente diciendo el continente americano es nuestro dominio. It's mine. Literalmente. Bueno, 9:58. Gracias, Sabino. Muchas gracias a ustedes. Che, comunicado de la familia Messi, simplemente para mencionarlo. Tengo dudas de seguir jugando mucho más tiempo. Por el tema de el fallecimiento de su papá. Una carta de Leo Messi a su papá. Ay, no. Muy emotiva, muy emotiva. No. Bueno, igualmente, insisto, no estamos con la remera de la selección por el fútbol, sino por la ciencia, ¿sí? Recuerden, y que está vinculado a esto que decía Sabino, hoy hay una convocatoria de todo el sistema científico argentino de ponernos la camiseta y de ir a apoyar a nuestras universidades, a nuestros científicos, a nuestro CONICET. Así que hoy en la Ciudad de Buenos Aires, a las 4 de la tarde en el Obelisco, hay en distintos lugares del país para que puedan ir a bancarlo. Che, nos tenemos que ir. ¿Tenés editorial? Pero claro. Muy bien. Se viene el editorial de Nicolantos. Emi, hasta mañana. Hasta mañana. María, hasta mañana. Fera, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta...
Y en 15 días. Mañana no viene, ¿no? En 15 días. Tenemos que retomar el tiempo perdido. Totalmente, sí. Bueno, Sabino, gracias. Como siempre, Seba Gómez en la operación técnica, Ferro Molá en la operación de video, Pesquito también, nos vemos mañana. Tincho de Bedia en la producción de Argentina. Lichi Leiva, Juanma Romero en la producción periodística, Iván Herrigo en la producción audiovisual, Nico Núñez en las redes, Charlie Suboski en la coordinación. Se quedan con el editorial de Nico Lantos y el pase del destape, y mañana a las 7 de la mañana habrá consecuencias. El Destape sigue creciendo. En mayo, junio y julio nos mantuvimos como la cuarta radio más escuchada. Y seguimos subiendo.